Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta. Yo desde hace años, desde hace mucho tiempo, quizá 4 o 5 décadas, no es el primero que dijo esta frase, pero yo la recuerdo en la voz de Olvan Valladares. ¿Cuál frase? Y miren que estoy hablando de hace aproximadamente 4 décadas, que el presupuesto general de una nación es la principal herramienta de desarrollo. Hace 40 años quizá yo tenía 17, 18 años. No quizá, que así es. Y desde esa época se me quedó grabado eso, esto más. Eran tiempos que comenzaba a trabajar en los medios de comunicación, pero en deportes. Fui a consultar, no conocía todavía a Olvan Valladares, años después lo conocí, qué significaba esa expresión que se la escuché yo, en el caso mío, por primera vez a Olvan Valladares, pero seguramente es una frase de hace más de 4 décadas, seguro. La principal herramienta de desarrollo en un país es el presupuesto general. Por eso, después de haber consultado y comprendido lo que significaba esa frase, siempre cuestionaba cuando en el Congreso Nacional se debatía a medianoche el presupuesto y sin mayor estudio, sin mayor razonamiento, simplemente 2 poderes del Estado coludidos. Uno se encargaba de elaborarlo y enviarlo y el otro de aprobarlo. O sumarle un poco más si no había ahí una rajita para las próximas elecciones o para hacer proselitismo político. Y han transcurrido los años y todavía creo que para los políticos hondureños el presupuesto no es la principal herramienta de desarrollo, por la manera como se comportan con él, sin mayor estudio, sin mayor estudio. Pues bien, estamos a las puertas de otro proceso para aprobar el presupuesto. Y esta vez, cuando uno escucha que viene el Ejecutivo y dice, el proyecto que enviamos al Congreso Nacional es de 288.000 millones de lempiras para el gobierno central y para los órganos desconcentrados. Yo di un saltito y dije yo, ¿y de dónde lo van a financiar? Fue mi primera pregunta, porque afirman que los ingresos han caído en un 32% a esta altura y proyectan que van a caer en un 45% al final del año. Imagínense, ven, la recaudación de impuestos, el porcentaje que ha caído y la proyección que hay para el final del año. Va a ser difícil terminar este. Y el otro va a ser peor. Máxime si entramos a una crisis política. Si ya hoy la pandemia nos tiene así, semiparalizados, con desempleo masivo, con empresas quebradas, súmele que esta élite política hondureña,
siga así como hasta hoy, ya se imagina la incertidumbre mayor que va a haber en Honduras por esos dos procesos, el de marzo y el de noviembre, ya con las recaudaciones a la mitad, sin inversión. Ese es el panorama si no somos capaces de madurar todos, cada uno en su trinchera y hacerlo mejor por el país. Si no somos capaces de buscar consensos. Consensos, francamente, que los consensos en Honduras, tenía razón una amiga hace poco cuando me dijo, vos que hablas tanto de consensos, mirá, me dice, consensos, si no cambia el gobierno en Honduras, no los vas a encontrar porque buena parte de los hondureños no creen en el gobierno, me dice. Y yo le dije, vos que sos extremista, hombre, ¿cómo no vamos a consensuar si estamos en un profundo hoyo? Pero la verdad es que no deja de tener razón, no deja de tener razón. Mientras no haya alternabilidad, mientras no cambiemos de presidente, va a ser bien difícil los consensos. Bueno, hay que esperarnos un buen tiempito, hasta el 27 de enero del 2022 entonces, para que ocurra eso. Si es que ocurre, por el panorama que tenemos. No, yo no soy pesimista, pero soy realista. Es un panorama incierto, donde prima la incertidumbre. ¿Qué pasará? Y al final, ¿qué será de nosotros? ¿Y qué rumbo lleva Honduras? No obstante el optimismo que tiene el gobernante, en función de los discursos que pronunció ayer, de que Honduras ha cambiado, que sigue cambiando, y que cuando termine su periodo este país va a ser un país cambiado totalmente, la realidad presente nos dice otra cosa. La lectura que la mayor parte de la gente hace es diferente. Bueno, tal vez ocurre un milagro, ¿verdad? Tal vez ocurre un milagro. Y si no el milagro, por lo menos todo mundo que busquemos el mínimo de los consensos, hasta que llegue el 27 de enero de 2022, por favor, que busquemos el mínimo de los consensos en lo político, en electoral, en lo económico, para que el país no se derrumbe. Comencemos entonces con el presupuesto, que es lo que vamos a analizar hoy. Yo sin ser economista parto de una premisa. Hombre, ¿y cómo vamos a financiar esos 288 mil millones de lempiras si los ingresos caen? Será con más deuda, digo yo. Pero si es que ya estamos hasta la coronilla de deuda, algunos dicen que arriba del 50% en relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Pero bueno, surgen voces equilibradas que socializan opciones. Unos dicen, hay que enfrentar los problemas financieros de Honduras y financiar ese presupuesto, dicen, con deuda interna, pero del Banco Central, no con deuda privada. Partiendo del siguiente argumento. Está bien ese presupuesto de 288 mil millones de lempiras, porque lo peor que podemos hacer con una economía ya casi destruida es meterle dinero a ese presupuesto para reactivar las MIPYMES, la inversión pública, pero endeudémonos con el Banco Central. Otros dicen, hombre, ¿y por qué no hacemos acopio de las reservas internacionales? Por lo menos tomemos un 20% de las reservas internacionales. Súmele usted, o mejor dicho, saque la cuenta de 8 mil millones de dólares, que es aproximadamente las reservas internacionales de Honduras, que son las reservas internacionales de Honduras. ¿Cuánto es un 20%? Para que ese dinero lo inyecte en las MIPYMES.
que son las que generan el 70% de los empleos en Honduras. Bueno, miren, estas son todas las aristas que hoy vamos a analizar. Si en verdad el presupuesto de una nación es la principal herramienta de desarrollo y dadas las condiciones del país, derivadas mucho antes de la pandemia, y no digamos con la pandemia, y con la incertidumbre que tenemos en lo político electoral, ¿cómo vamos a hacer con este presupuesto para financiarlo y que esto no se termine de derrumbar? Ahí lo resumo todo. Tengo 3, 4 analistas hoy para entregarnos de lleno con el cerebro, con el alma, con pasión, con compromiso por el país para analizar esta temática. Sin el deseo que fracase Honduras. Esa es una premisa que usted la debe tener muy claro. Aquí, y yo lo digo con toda claridad, yo no quiero que fracase Honduras, porque el fracaso de Honduras significa el colapso del Estado, significa el derrumbe de nosotros como un elemento, población, como un elemento de ese Estado. Yo no quiero que fracasen mis hijos. Yo no quiero ver a mis hijos huyendo del país como ha huido un montón de gente. Yo no me quiero ver a esta edad mía sin un buen colchón, sin nada de colchón, si es que uno vive aquí para subsistir. Pasando mi adultez mayor en precariedad. Yo no lo quiero para nadie. No lo quiero para mí, no lo quiero para nadie. No lo quiero para mi familia, no lo quiero para mis amigos, no lo quiero para ningún hondureño. Entonces, yo estoy seguro que así estamos todos. Aquí el fracaso de Hernández en lo que le resta, o terminar de fracasar en lo que le resta como presidente, es el fracaso de todos nosotros, hombre. Es el fracaso de todos nosotros. Un país hundido nos hace fracasar a todos. Entonces, por lo menos yo quiero, en lo que les resta, medidas inteligentes, inclusivas, comprometidas para tratar de sacar a flote a Honduras. Yo, por alcanzar la presidencia del país, yo no quiero ver este país destruido en el 27 de enero del 2022. Entonces, es de gente decente, comprometida, limpia de corazón, tratar en estos últimos años de gobierno nacionalista de aportar las mejores ideas para que como nación no nos terminemos de derrumbar. ¿Cuál es la pregunta, Gabrielita Andino? Su pregunta, y vamos a ir a la pausa para comenzar con los panelistas a debatir el tema del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2021. Adelante, Gabriela. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. Y la gran pregunta, con la caída de las recaudaciones, ¿cómo vamos a financiar el presupuesto de 288.000 millones de lempiras para el 2021? Le recuerdo a nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN para que participe con sus comentarios, preguntas y sugerencias en el foro de este día. Saludo de inmediato aquí al doctor Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras. Doctor Araque, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación, Renato, amable. Aquí en el set también está el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Ricardo Matamoros. Ricardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Tenemos por las plataformas al doctor Hugo Noé Pino, exsecretario de Finanzas y también del Banco Central de Honduras. Doctor, gracias una vez más por atender nuestra invitación. Buenos días, Renato, y un saludo a los distinguidos colegas que nos acompañan esta mañana. El jefe del Departamento de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Henry Rodríguez, en Valle de Ángeles. Don Henry, buenos días. Buenos días, Renato. Gracias por la oportunidad. Saludos a los colegas. Un gusto y un honor compartir con ustedes. Comencemos con usted porque ahí la NE
lo amenazó que a las 8 le corta la luz en Valle de Ángeles. Así que ya solo tiene 30 minutos de energía eléctrica usted para participar con nosotros. Después de escuchar que el gobierno central ha enviado al Congreso un proyecto de ley del presupuesto de la República para el próximo año de 288.000 millones de lempiras, seguro que usted ha estudiado los pocos elementos que el gobierno ha socializado sobre esto. ¿Qué piensa? ¿Cómo valora este presupuesto con la gran caída de los ingresos que hemos tenido y que se proyectan para final de año inclusive? Yo creo que está bien apegado a la realidad. Tal vez se quedaron un poco cortos. Nosotros en nuestros análisis hemos proyectado un presupuesto por lo menos similar al de este año, incrementado mínimamente un 4%, que es la inflación esperada para este año. Y con ello tendríamos un presupuesto para el 2021 con la misma capacidad de compras, con la misma capacidad de gasto de este año. Como usted dijo en su introducción, es algo real, el presupuesto es la herramienta de desarrollo ante la ausencia de un plan de desarrollo. Como no contamos con un plan de nación, un plan que nos guíe, que nos oriente, ese presupuesto viene a ser una herramienta muy valiosa. Y necesariamente tiene que ser así, proyectado ambiciosamente, visionariamente. Eso se debe a que el gasto del gobierno es importantísimo en una economía como la hondureña. Representa el 30% del PIB. Hay un indicador que antes calculaba el Banco Central. Aquí tenemos a dos expresidentes. Lo dejaron de calcular, pero que es muy interesante, que se llama impulso expansionario. Este nos presenta cómo influye el gasto del gobierno en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y haciendo una gráfica de los dos, del PIB y de este indicador, vemos que tienen un comportamiento similar. Ello nos ilustra que si se cae el gasto del gobierno, se cae el crecimiento económico. Luego, esta herramienta es importantísima, además, porque en Honduras ocurre algo particular en relación a los otros países. Es que ese presupuesto es la base del desarrollo del país y está cimentado en un 95% de la recaudación tributaria. O sea, los impuestos aportan el 95% de ese presupuesto. El otro 5% lo aportan los ingresos no tributarios. Además, la estructura fiscal hondureña presenta otra debilidad. Es que el gobierno no tiene otros ingresos. Hay países donde el presupuesto solamente representa el 30 o el 40%, perdón, hay otros países donde los ingresos fiscales solo representan el 30 o el 40% del presupuesto, porque tienen empresas y esas empresas le rentan al gobierno. Chile, México, Bolivia, sustentan sus ingresos en esas empresas, pero en Honduras las empresas estatales son parásitas del gobierno, más bien viven de los ingresos tributarios. Entonces necesitamos ese presupuesto. Por otro lado, está bien que se hayan planteado ese presupuesto. A lo mejor las metas son altas en un momento tan difícil. No conocemos a profundidad los datos para ver cómo lo piensan financiar. Es casi seguro que vamos a tener que recurrir a diferentes formas de endeudamiento, pero sí es necesario. Lo que se demandaría aquí es un plan ordenado de cómo se va a gastar, de cómo se va a invertir ese presupuesto de manera transparente, porque definitivamente es una herramienta valiosa. Ese presupuesto tiene prioridades y tiene rigideces. Dentro de esas prioridades que ahora han cambiado, en primer lugar va a estar la salud, después la seguridad alimentaria de la población, a lo mejor sigue la educación, que es la base fundamental del desarrollo, y después la seguridad. Y otras prioridades como el pago de la deuda, que representa el 40% de los ingresos, que ya se está renegociando. No hemos tenido noticias de cómo avanza, pero es imperativo hacerlo en el corto plazo. Las transferencias a las municipalidades, no podemos descuidar las municipalidades, que son tan importantes para el desarrollo local. Las transferencias de la Corte, del mismo Congreso o del Ministerio Público, todas estas cosas son importantísimas y por lo tanto tiene que ser un reto,
para el gobierno en el próximo año. ¿Cómo va a obtener esos ingresos para poder cubrir todas estas necesidades? Todo pasa porque el dinamismo del gobierno es importante para impulsar la economía. Muchas gracias, doctor Henry Rodríguez. Aquí les tengo unos datos generales que el gobierno anteayer socializó con los medios de comunicación. Ingresos, dice, el comportamiento de los ingresos corrientes estimados de la Administración Central, donde se espera una recuperación con respecto al 2020, explicado mayormente por 96.388.1 millones de lempiras de ingresos tributarios. En relación a la proyección de los ingresos tributarios, donde el impuesto sobre rentas se proyecta en 24.784 millones.2 y prácticamente conserva el mismo nivel de 2020, mientras hay un incremento estimado del impuesto sobre venta acorde al nivel de crecimiento de la economía. El proyecto de presupuesto de ingresos de la Administración Central está compuesta por 102.604 millones de lempiras de ingresos corrientes, 33.770.1 millones de lempiras en préstamos, ALP. ¿Qué significa esto de LP? A largo plazo. 22.733.8 millones en títulos de deuda interna y los restantes 3.327.8 millones de lempiras de transferencias y activos financieros, para sumar 162.435.7 millones de lempiras de ingresos totales en la Administración Central. El presupuesto de ingresos recomendado para el 2021 de la Administración Descentralizada asciende a 125.709.4 millones de lempiras, mostrando una disminución de 1.143.0 millones respecto al presupuesto aprobado en 2020. Este presupuesto será financiado en un 90.5% con recursos propios generados por las actividades de las diferentes instituciones, contribuyendo en mayor proporción las instituciones de previsión social, las instituciones financieras y las empresas, en un 6.2% proveniente de las transferencias que asigna la Administración Central para el financiamiento de la operatividad de diferentes instituciones descentralizadas y un 3.3% de fondos externos orientados al financiamiento de la reactivación económica de la MIPYME a través de Banprovi, para sumar 288.145.1 millones del presupuesto general de ingresos de la República. 288.145 millones del presupuesto general de ingresos de la República. El presupuesto general de ingresos de la República suma un monto de 288.145.1 millones, inferior en 1% respecto al presupuesto estimado para el cierre de 2020, denotando un gasto responsable, sostenible, racional, y seguirá con una estrategia orientada principalmente a la reactivación económica y social. El total de egresos del proyecto de presupuesto estipula para la Administración Central un monto de 162.435.7 millones de lempiras y para la Administración Descentralizada 125.709.4 millones. El plan de inversión pública propuesto para el periodo 2021 se orienta en contribuir a la reactivación económica y la generación de empleo, priorizando los sectores de infraestructura social y productiva, subsector energía, que dinamicen el crecimiento económico en beneficio de la población y grupos vulnerables. Estos son los datos generales que conjuntamente con el proyecto de presupuesto enviado al Congreso ha enviado a los medios de comunicación el gobierno de la República. La gran pregunta que estamos haciendo hoy: ¿creen ustedes que es realista ese presupuesto para el próximo año? En todo caso, de ser realista, ¿cómo lo vamos a financiar sabiendo que los ingresos se han derrumbado producto de la pandemia? Seguimos explorando ideas aquí y antes de presentar al doctor Pino, nos vamos con uno de los invitados presenciales aquí en el set, el expresidente del Banco Central, el doctor Edwin Araque. Bueno, muchas gracias, Renato, y un saludo también a todos los televidentes de Frente a Frente. En efecto, quisiera hacer una breve introducción de lo que es las finanzas públicas como una base de aprendizaje y orientación también para el público. La política fiscal tiene tres instrumentos fundamentales: lo que son los impuestos, lo que es la gestión del gasto y la deuda pública. En periodos de recesión económica, un gobierno activa estos instrumentos, aumentando el gasto
para inversión productiva, reduciendo los impuestos y emitiendo deuda pública. Es lo que se denomina política fiscal anticíclica para reactivar la economía. En periodos de exceso de gasto, hace lo contrario. Aumenta los impuestos, reduce los gastos y reduce la deuda pública. ¿Cuáles son las condiciones que estamos en este momento? En efecto, no hay política fiscal, no hay un espacio para hacer una política anticíclica de reactivación porque tenemos una caída drástica en los impuestos. Y tampoco hay espacio para poner más impuestos en el próximo periodo porque también es recesivo. Causa menos ahorro para las empresas y causa menos capacidad de compra para el público, nosotros. Sin embargo, también el único espacio que queda es la deuda pública, tanto interna como externa. Y es aquí donde debe complementarse la política fiscal con la política monetaria. Por lo tanto, sigo insistiendo que del punto de vista del gobierno no hay espacio para reactivar la economía porque apenas está destinando 12.000 millones para inversión pública productiva. Eso representa 1.7% del Producto Interno Bruto. Es casi nulo, es como tirar una cucharada de agua al mar. No tiene ningún impacto. Entonces, el impacto que se tiene que buscar es vía política monetaria para reactivar todos los sectores productivos. Ahí viene mi propuesta que vengo insistiendo en los últimos meses de utilizar un 20% de las reservas monetarias para monetizarlas y poner un fondo de desarrollo equivalente a más o menos 1.600 millones de dólares, que equivale ya a lempiras, más o menos 38.000 millones de lempiras, con el propósito de estimular la inversión y el empleo. También es urgente tener un espacio también para financiar el sistema bancario, que en este momento ya acusa una mora de todos sus deudores. Y esto es explicado porque son 6 meses de parálisis de la actividad económica, por lo tanto, el calce entre el activo y el pasivo de todo el balance del sistema bancario se ve disminuido, es decir, hay menos captación por recuperación de la deuda y también tienen la obligación con los acreedores que son los depositantes. Por lo tanto, va a ser necesario también destinar un porcentaje de estos recursos para darle ese fortalecimiento al sistema bancario, porque si no va a darse alguna situación anómala para un banco y eso sí puede ser una crisis mayor. Ya hay algunos bancos que han reflejado en sus balances caída en sus ingresos y en su rentabilidad. Y algunos bancos que están registrando inclusive pérdidas al mes de mayo del presente año de conformidad con la información pública que establece la Comisión Nacional de Banca y Seguro. El resto es para financiar actividad productiva. Y aquí me refiero a través de un fondo de desarrollo, destinar recursos a largo plazo, a la micro y pequeña empresa, al sector de manufactura, el sector de construcción, que es bien importante porque es el que genera mayor empleo, y también canalizar los recursos no solamente a través del sistema financiero, sino a través de cooperativas, a través de cajas rurales, a través de bancos comunales, para irrigar toda esta liquidez que es urgente que haya, pero a tasas de interés subsidiadas. El Banco Central debe dar estos recursos al 0%, porque estamos en un periodo realmente de reactivación económica. Con eso podemos atenuar un poco la crisis, pero ya el sector público no tiene espacio para poner más impuestos ni tampoco para reducirlos. Entonces la política va a ser procíclica, está orientada casi a la recesión económica. Entonces, el único espacio que tiene como política pública el gobierno es política monetaria. De ahí yo tengo mi reserva que se utiliza para gasto corriente, pero va a ser inevitable. Soy realista como economista, conocedor de la situación económica del país, pero mi propuesta es más bien canalizar recursos para la reactivación económica y preservar la sanidad del sistema financiero nacional, que antes de la pandemia estaba robustecido. Sin embargo, había un deterioro en los balances, en el calce del activo y el pasivo, que es necesario cubrir, es necesario dar ese paliativo, pero fundamentalmente al sector productivo. De ahí me gustó la introducción, Renato, cuando usted habla de que el presupuesto es un instrumento de desarrollo, es un instrumento para subsidiar el sector social a través de educación y a través del sector salud, y también mejorar el bienestar social de la población, mejorando estos sectores que son los fundamentales. De ahí, pues, la prioridad del gasto es fundamental,
reducir aquel gasto que no es esencial y darle prioridad al sector salud, sector educación, que vamos a tener un impacto muy fuerte. Más de 800,000 niños no van a pasar el grado entre primaria y secundaria, que es otro impacto que tenemos, que eso nos lleve a reflexionar y por lo tanto concertar, hacer un pacto fiscal es bien importante porque eso, si bien es cierto, le resta poder al gobierno, pero le da legitimidad, que no queda discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el Congreso para un presupuesto a su discreción. Eso ha sido una práctica muy mala porque el público solo está esperando y ahí más bien vienen las presiones de otros sectores para aumentar su presupuesto. Y me refiero a las Fuerzas Armadas. Aumentar presupuesto de las Fuerzas Armadas en este periodo de crisis es nocivo. Hay que reorientar ese gasto de equipamiento militar más bien a los sectores sociales. Con esto, pues... Muy bien, yo sé que ustedes son economistas y maestros que imparten clases en las universidades, así que les voy a pedir la mejor de las pedagogías, porque sé que el tema económico resulta bien abstracto para la mayor parte de los hondureños. Muy bien. No lo entienden, entonces lo que hacen es ir a buscar a algún muerto, a algún cuerpo desmembrado, y debemos concienciarnos los hondureños que lo que hoy estamos debatiendo es el futuro de Honduras. Es su empleo para el próximo año, es la certeza de que usted tenga comida para el próximo año. Así que saquemos la mejor pedagogía y en esa excitativa respetuosa para ustedes, entonces hagamos un repaso. A, B, C, D, 288,000 millones de lempiras propone el gobierno como presupuesto. ¿Se puede financiar estos 288,000 millones? A pesar de la caída de los ingresos y de las proyecciones que hay para el 2021. Sí, efectivamente. Y usted propone entonces, primero, hacer uso de un 20% de las reservas internacionales. Correcto. Monetizar esa reserva que hoy por hoy andan en 7,800 millones y puede superar los 8,000 millones de dólares. Sí. Por lo tanto, eso va a generar un fondo para reactivar la economía. Segundo. Dos, bueno, siempre el Estado ha sido el prestamista de última instancia del gobierno central. Por lo tanto, establece la ley que cuando los ingresos tributarios se reducen drásticamente, como es el caso, que hay más o menos una reducción de la recaudación tributaria de 23,000 millones de lempiras, y es necesario que el Banco Central financie esa brecha, nada más que de corto plazo, y no hay capacidad para que pague este préstamo al gobierno central. Por lo tanto, se tiene que ir a largo plazo, lo que ha implicado una modificación también a la ley del Banco Central, porque establece esa rigidez que debe de pagarse dentro del periodo de un año, pero se puede financiar a largo plazo. Pero no propone endeudamiento público interno con la banca privada. Sí, porque digamos ya hay una fatiga, porque implica en este periodo también que los títulos de valores tienen que reducir los intereses, porque en efecto el Banco Central está reduciendo la tasa de política monetaria. Es una señal que le da al sistema financiero de bajar la tasa de interés, pero hay rigideces. Entonces, a la medida que el gobierno central sea muy lento en bajar la tasa de interés de los títulos de valores, el sistema bancario va a reaccionar también lentamente. Okay. Doctor Pino, ¿ve realista este proyecto de presupuesto del Ejecutivo, que ya conocemos por lo menos las generalidades y que fue enviado al Congreso, como lo dice la ley, en la primera quincena de septiembre? Adelante. Renato, apelando a esa expresión que señaló usted de pedagogía social, permítame hacer algunas consideraciones iniciales que creo que son importantes para entender mejor el contexto en el cual el presupuesto 2021 se va a apoyar. Quisiera extender lo que usted dijo en la introducción, que al igual que Edwin me pareció muy buena, en relación al papel del presupuesto general de la República. Yo abarcaría un poco más. Me referiría a la política fiscal como tal, porque el presupuesto es una expresión cuantitativa de la política fiscal y ahí debemos incluir cosas que no están cuantificadas, por lo menos en el presupuesto, Renato, que significa, por ejemplo, las exoneraciones que el gobierno da, que sabemos que son cerca de 40,000 millones de lempiras. Debemos de incluir también el fraude fiscal, la defraudación fiscal,
que tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre ventas son altísimos. Digo esto porque esto lo debemos considerar para las posibles soluciones que tenemos ante la terrible caída de ingresos que se está teniendo producto de la pandemia. Otra consideración que me gustaría hacer es lo que usted señaló en cuanto a la información es incompleta. Todavía no conocemos el presupuesto en detalle, no sabemos cuántos son las asignaciones por Secretaría de Estado, solo sabemos el monto, el déficit fiscal de este año que va a ser 6.2% de acuerdo a la proyección de finanzas y de 5.1% para el próximo año. Entonces nos hace falta más información para tener una idea completa de lo que es el presupuesto general 2021. Y tampoco conocemos, o por lo menos yo, Renato, no conozco la reformulación del presupuesto 2020. Sí. La exministra Tábora nos habló en un determinado momento de un recorte de gasto de 12,000 millones de lempiras, pero no conocemos en qué rubros se disminuyó, a qué secretarías de Estado, a qué programas, a qué proyectos, etcétera. Eso nos permitiría comparar mejor qué es lo que va a pasar con el presupuesto del próximo año. Y una tercera consideración que me parece importante, Renato, es que la forma como ha venido siendo presentado el presupuesto en los últimos años distorsiona el análisis en el siguiente sentido. Mire, todos estamos hablando ahorita de un presupuesto de 288,000 millones de lempiras. Pero solo de esa cantidad solamente son 162,000 millones para la administración central. Sí. Y le voy a explicar la importancia de esa diferencia. Cuando usted tiene la administración central es la única que cobra impuestos. Los demás grupos del resto del sector público son, por ejemplo, institutos de previsión que se financian a través de las contribuciones que dan los empleados públicos y el resto de los maestros, policías, el caso de Injupen también. Entonces son los institutos de previsión. Están las empresas públicas que en teoría, como lo dijo Henry, en teoría deberían más bien, como sucedió en el pasado, trasladarle recursos al Estado, pero que en la actualidad se convierte la ENE principalmente en una fuente de uso de la utilización de los impuestos que recibe la administración central. Sí. ¿Cuál es el otro grupo que recibe recursos que está en el resto del sector público? Están las universidades públicas, pero las universidades lo que reciben son transferencias de los impuestos. Y las municipalidades, los gobiernos locales, lo que reciben son transferencias de los impuestos. Entonces, al final, el presupuesto no es 288,000 millones, sino que es esa cantidad menos las transferencias que le hace el gobierno aparte de ese sector. Pero la dinámica completamente es diferente. Y esto ha llevado a errores que se lo he escuchado a empresarios, se los he escuchado a diputados, se los he escuchado a colegas, que el sector público en Honduras constituye casi el 50% del Producto Interno Bruto. Eso es una exageración, porque lo que se mide en cuanto al peso de los gobiernos en la economía es la carga tributaria. Y la carga tributaria ha andado alrededor de 18% del PIB en los últimos años. Va a caer tremendamente este año como a 13.5% de acuerdo a las proyecciones de finanzas. Dicho esto, Renato, la pregunta específica que usted hacía, ¿es realista este presupuesto? Pues miremos los supuestos sobre lo que lo construyen. En primer lugar, es un presupuesto construido sobre un crecimiento económico de 5.2 para el próximo año. Obviamente que bajo las actuales condiciones de una caída del 7 y 8%, que algunos pensamos puede ser un poco más alta, entre 8 y 10%, obviamente que se mira muy optimista, por no decir irreal. Y en relación al aspecto específico de cómo se va a financiar, obviamente que se va a financiar con deuda. No hay ninguna otra forma de financiar
un presupuesto deficitario. Ahora viene el punto que señalaba Edwin. ¿Cuál va a ser la contribución del presupuesto general de la República a la reactivación económica del país? Si lo miramos, y como fue dicho antes, en términos reales, el presupuesto de 2021, en términos reales, va a ser equivalente al presupuesto que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado, porque no sabemos si eso presupuesto se va a cumplir por todas la caída de los ingresos y los recortes. Por eso partir de la base de que no conocía la reformulación del presupuesto. Entonces, en términos reales quiere decir que la capacidad adquisitiva de ese presupuesto sería la misma. ¿Y qué estaríamos diciendo con esto? Que desde el punto de vista de la política fiscal, que es la que está utilizando la mayor parte de los países para tratar de ayudar a reactivar a la economía, no habría ninguna contribución. Y eso se nota en otros aspectos que aparecen realmente en la información que ha trascendido de parte del presupuesto 2021. El nivel de inversión pública, que es sumamente importante para hacer, son 24.000 millones de lempiras, como lo señaló Edwin. De esos, 12.000 va para inversión real en infraestructura, alrededor de 7.500 para programas sociales, que son programas que en el pasado han sido utilizados de manera política, realmente. Y hay un dato que lo vamos a mostrar más adelante en cuanto a inversión de salud. De esos 24.000 millones, Renato, solo 350 millones va hacia el sector salud, inversión en salud. Entonces, tanto desde el punto de vista de prioridades, realmente, con toda la información incompleta, parece que el presupuesto que tenemos de 2021, después de estar en una situación inédita, con una pandemia, con un fuerte impacto económico, es más de lo mismo. Vamos a una pausa comercial, pero enseguida seguiremos escuchando aquí a los economistas invitados hoy en Frente a Frente. Nos resta escuchar al director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad, don Ricardo Matamoros. El doctor Pino, ayúdeme a recordar, Edwin, planteaba un aspecto que hemos venido debatiendo en los últimos años, pero pareciera que en el gobierno hay temor de enfrentarlo, que es el asunto de volver a revisar las exoneraciones. Exactamente. ¿Y qué tipo de exoneraciones realmente le está generando a Honduras riqueza, le está generando a Honduras empleo? ¿Y qué tipo de exoneraciones se vuelve una carga porque no recibimos impuestos de este tipo de empresas a pesar de que ellos tienen rentabilidad? Me parece que eso no lo podemos olvidar y seguir presionando, que es lo que impide una exhaustiva revisión de las exoneraciones, porque estoy seguro que hay exoneraciones totalmente improductivas en Honduras, pero que sí dejan rentabilidad a quien las tiene. Este es el momento que el país necesita recursos para invertirlos el próximo año, y no sería malo empezar a explorar y a trabajar con seriedad, con independencia, justo en las exoneraciones. ¿Cuáles están sirviendo y cuáles se han vuelto una carga? Carga sencillamente porque no le producen nada al país. Vamos a la pausa y enseguida seguimos escuchando aquí a nuestros panelistas. Bueno, un tuit que destacamos esta mañana es el del expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez, quien no cree en ese crecimiento económico que proyecta el gobierno para el 2021. Miren, aquí no se trata del análisis de estar en contra de. Aquí no se está en contra de. Aquí lo que se hace es una reflexión crítica con el ánimo de concienciar, de aportarle inclusive a los propios funcionarios ideas para que el próximo año, por las condiciones en que estamos y las que
están presupuestadas para el 2021, tratemos de mitigar un poco las consecuencias de la pandemia. De eso se trata. Yo estoy convencido que las personas que están aquí hoy no hacen sus comentarios en contra de, no, plantean sus conocimientos, su experiencia, para que nos vaya un poco mejor el próximo año. Así que vamos con Gabriela Andino con la lectura de este tuit de Federico y de otros mensajes que llegan. Gabriela. Así es, licenciado, comentaba en su cuenta de Twitter, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país fue del 4.8% en 2017, del 3.7% en 2018 y del 2.7% en 2019. Veníamos cuesta abajo, se estima en menos 7% en 2020 y se entiende por el COVID. Pero que ahora proyecten 5.2% en 2021 se sale totalmente de mi comprensión. ¿Cómo? ¿Sobre qué base? Eso es lo que él ponía en su cuenta de Twitter. Es decir, no entiende Federico Álvarez, no entiende esa proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto en 5.2% para el 2021. No lo entiende, no lo entiende. Dice que se sale totalmente de su comprensión. ¿Cómo? ¿Y sobre qué base hay esa proyección de crecimiento del PIB en ese porcentaje para el próximo año? Otros mensajes. De inmediato, licenciado, nos comenta Norma, como dice el presidente de nuestro vecino de Salvador, el pisto ajusta cuando nadie se lo roba. Ángel comenta, sencillo, que vayan a la sede del Partido Nacional, ahí encontrarán el billete para completar el presupuesto. Francisco, lo más triste es que el gasto del gobierno no se reducirá. Es obvio que ese aumento del presupuesto para el 2021 se justifica solo con más deuda. También en un segundo tuit, ese presupuesto es inventado basado en crecimiento que no existe y basado en el presupuesto 2020. Entonces, si es lo mismo, ¿en qué cabe la ayuda financiera para la reactivación de la economía en 2021? Pregunta. Y otro tuit dice, la pregunta correcta es ¿cuántos millones de esos 288 serán deuda interna y externa? Porque los ingresos tributarios se reducirán drásticamente. Entonces, ¿qué porcentaje del presupuesto será deuda? Un último mensaje de Alex Medina, fácil, exigiendo a los delincuentes que devuelvan el dinero robado, es decir, de esos 288.000 millones que necesitamos del presupuesto, tenemos 99.000 millones robados por este gobierno. Así que hagamos ese debate para recuperar el dinero robado y se acabó el problema. No le demos más vueltas. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente. Miren, este es otro asunto que usted y yo de repente no lo entendemos. Cuando los economistas nos dicen, bueno, en las condiciones en que está el país tiene que endeudarse. Tiene que endeudarse. Yo cuando escucho esa expresión, en las condiciones que está el país, con una caída de ingresos enorme, producto de que las empresas están semiparalizadas, ¿cómo es eso de que nos proponen que nos endeudemos? Si ya tenemos una deuda que nos arranca del presupuesto, ¿cuánto en el 2020? En el 2020 tenemos 155.070. Este es el presupuesto del gobierno central. No, correcto, pero la deuda que tenemos que pagar... son 42.500 de servicio de deuda. Correcto. 42.500 en el año, sí. El resto de los mortales que no somos economistas y que apenas surgamos algunos conceptos ahí, nos preguntamos, ¿cómo nos están recomendando más deuda si ya estamos superendeudados? Y si esa deuda que contratemos no se invierte correctamente y empezamos a elucubrar, y entonces ¿para dónde vamos? Por eso están ellos aquí, para que nos den luz, porque están recomendando más deuda en las condiciones del país. Y sobre el crecimiento económico que dice Federico Álvarez, es irreal, que él no entiende en qué se sustenta el gobierno para proyectar un crecimiento de más de 5% en el PIB para el próximo año. Le dejo esa papita, tal vez nos lo descifra don Ricardo Matamoros después de estos consejos comerciales. Bueno, me dicen que hay un fuerte apagón. Hay un fuerte apagón porque estoy viendo que no tenemos señal del aire, o sea que no ha llegado a Cantagallo, no hay cable en este momento.
Ojalá que se resuelva pronto esto. Sí tengan la certeza que se están viendo en todo el país, porque no creo que se haya ido en todo el país la energía. Está en comunicación con Frente a Frente la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez. Qué bien que nos esté llamando para que participe de este Frente a Frente que tenemos hoy con estos distinguidos economistas, Edwin Araque, Ricardo Matamoros, Hugo Noé Pino y Henry Rodríguez. Pero el turno es para don Ricardo Matamoros. Esa reserva que tiene Federico Álvarez de que el gobierno proyecta un crecimiento del PIB de 5.1% para el próximo año, ¿la comparte usted o cree que es posible en las condiciones que estamos? Es una duda válida, ¿no? Desde el punto de vista de las estimaciones y los cálculos que hemos realizado. Recordemos, y en consonancia con lo que dijo don Hugo Noé Pino, si bien es cierto la proyección de caída del PIB está entre 7 y 8%, nuestros cálculos y los de ellos también hablan de posiblemente un 9 o un 10%. Debemos recordar que el próximo año las empresas privadas no podrán regresar completamente a la normalidad. Hay muchas que han cerrado y no podrán reabrir operaciones. Las que reabran o las que están reabriendo tienen un serio problema. Más del 60% de las empresas tienen problemas de endeudamiento. Hay para los próximos 10 meses al menos un riesgo inminente de esta famosa doble o segunda ola que podría hacer llegar otra vez, saturar nuestro sistema sanitario y que tenga que obligarnos a cerrar la economía. El difícil escenario económico internacional, ser un año electoral, la evidencia histórica nos dice que los años electorales tienden a tener un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Estas son algunas de las principales variables por las cuales compartimos esta preocupación en términos que es una proyección de crecimiento económico no de lo más realista. Consideramos que este crecimiento económico, siendo optimista, podría llegar apenas al 4%. Al 4%. ¿Algunas otras consideraciones que tenga antes de escuchar a la subsecretaria Roxana Rodríguez? Sí, definitivamente atendiendo algunos comentarios que miramos ahí en redes sociales. En primer lugar, entender que la población entienda que mantener el presupuesto general de ingresos y gastos es necesario en situaciones como las actuales. Como decía don Hugo Noé, en realidad es algo que están haciendo la mayor parte de los países. Pero hacer algunas consideraciones. Creemos que lo importante aquí es, por ejemplo, el gastar bien. ¿Qué significa gastar bien? El presupuesto del año 2021 no debería decir un copiar-pegar, por así decirlo, ¿no? del 2020, como se había hecho, sino que no se trata en este caso, por ejemplo, para 2021, de gastar menos, sino de gastar mejor. Eso significa hacer una reorientación completa. En este momento todavía hay muy poca información disponible. No sabemos, por ejemplo, en cómo se están reorientando, cómo se están gestionando, por ejemplo, algunos renglones de gasto que podrían servir para poder fortalecer y hacer lo que estábamos mencionando desde hace algunos días, hacer gasto inteligente que permita dinamizar la economía. Otro factor importante, el tema de la inversión pública. Estábamos comentando aquí mediante la pausa que si uno compara la inversión del sector público respecto al PIB del año 2019 con lo que se está proyectando, por ejemplo, para el 2021, apenas son 2.000 millones de lempiras más. En el actual contexto en el cual estamos y en el que, como decía don Edwin hace unos minutos, es necesario implementar lo que se llama política fiscal anticíclica, o sea, ir en contra del ciclo para poder incentivar el crecimiento de la economía. Nosotros consideramos que el nivel de inversión pública debería de ser mayor, por lo menos unos 10.000 millones de lempiras mayor, por lo menos, para poder asegurar que se está estimulando a la economía y propiciando la dinamización de la actividad productiva. Muchas gracias por comunicarse con Frente a Frente a la subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez.
voy a utilizar una mecánica, es decir, admito que mi principal reacción cuando escuché el asunto del proyecto de presupuesto fue cómo se va a financiar. Yo estoy seguro que el doctor Edwin Araque tendrá en su conversación una pregunta directa para la viceministra. Igual el doctor Pino, ya se fue la luz en Valle de Ángeles, ya no está el doctor Henry Rodríguez, y aquí también don Ricardo Matamoros, el economista Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. Comencemos con la pregunta: ¿cómo proyectan financiar este presupuesto partiendo de la caída de ingresos que tenemos ahora y que se proyectan para los próximos meses, no obstante que ustedes hablan de un crecimiento económico o un aumento del PIB en 5.1%? ¿Cómo se proyecta financiar este presupuesto del 2021 enviado al Congreso? Subsecretaria, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, de la audiencia, los panelistas que le acompañan. Quiero, Renato, manifestar que este presupuesto es un presupuesto responsable, sostenible y racional. Está enfocado en una estrategia para catapultar la reactivación económica y social. Cada una de las asignaciones que tiene el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal de 2021 tiene un propósito. Y principalmente es maximizar y optimizar cada uno de los recursos que se están designando en cada una de estas partidas. Nosotros, pues, como gobierno y la Secretaría de Finanzas, nos encontramos concentrados, trabajando de manera coordinada e integral para lograr ese enfoque económico y la política pública, que no solamente se quede en teoría, sino que se pueda trasladar a la población hondureña para que les genere un mayor bienestar. Dentro de los enfoques principales que está y los ejes de las perspectivas para este presupuesto, del cual presentamos el proyecto, se basan, Renato, especialmente a la recuperación y reconstrucción económica, a la asignación para el fortalecimiento del sistema sanitario y especialmente también para generar bienestar social a la población hondureña. Y otro tema importante, Renato, es que hay asignaciones presupuestarias para fortalecer la institucionalidad democrática en el proceso electoral del proceso del otro año. Y asimismo un tema importantísimo y lo cual lo hemos focalizado y es parte de la normativa en la cual hemos venido implementando, y es que es la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los caudales públicos. Los propósitos que se establecen en este presupuesto es hacer un uso eficiente e inteligente de cada una de las partidas. Tenemos un reto, no ha sido sencillo, es un evento donde las caídas en los ingresos es lo que ha ocurrido en el último siglo, ni lo que ocurrió en el MIS tuvo la caída que tuvo y el efecto que estamos teniendo ahorita. Pero este presupuesto tiene esos propósitos, en el cual generar crecimiento económico, generación de empleo y el bien de las mayorías. En efecto, pues cada uno de las partidas que se han asignado en este presupuesto ha sido un trabajo de los últimos 5 meses. Cada uno de los trabajos que realizamos con los equipos y las instituciones de gobierno se basa en un marco macrofiscal con unos ingresos y gastos proyectados no solamente para el próximo ejercicio, sino para los próximos 4 años. Como usted lo mencionaba al inicio, tanto para la administración central como para la administración descentralizada, hay algunas instituciones, en el caso de la administración descentralizada, que generan sus propios recursos y la autonomía para el financiamiento de la ejecución de sus presupuestos. En lo que respecta a la administración central, sí se están proyectando la recaudación tanto para ingresos tributarios como financiamiento por colocación de deuda interna y préstamos, pero cada una de estas asignaciones, como le mencionaba anteriormente, tienen un propósito y es un uso inteligente de estos caudales públicos para el beneficio de la población. Nosotros, con el presupuesto que estamos proyectando, tiene un 1% menos que el presupuesto con el que vamos a cerrar en el ejercicio fiscal 2020. Hemos destinado cada uno de estos recursos para beneficiar a la población. Y hay un tema muy importante, que la Secretaría de Finanzas y con mandato del gobierno, cada uno de los recursos que nosotros gestionamos en endeudamiento es basado en un marco legal establecido. Y cada una de esas aprobaciones pues son con sus respectivas operaciones de crédito en lo que respecta y ejecutadas a través de distintas instituciones de gobierno.
Sí quiero mencionar que este endeudamiento es un endeudamiento responsable, basado en el espacio fiscal de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y así está contemplado para el presupuesto de 2021. Ese endeudamiento es con destinos, con propósitos, especialmente para la reactivación económica, con los proyectos tanto en infraestructura social como infraestructura vial, y los otros ejes importantes como lo que es el subsector de energía, ¿verdad? Entonces, sí quiero reiterar que este es un presupuesto responsable, no es un presupuesto que realmente no es un copy-paste, ¿verdad? Es realmente un presupuesto que se trabajó y pensando en el fortalecimiento sanitario de cada una de las atenciones que se dan tanto en el primer nivel como en el segundo nivel de la atención de los ciudadanos en el sector salud, y pues fortalecimiento en otras áreas que vendrán pues a apoyar a la reactivación económica del país. Doctora Araque, si algo tiene que recomendarle, que sugerirle, si alguna reserva tiene de lo que nos está diciendo la subsecretaria de Finanzas, que participó activamente en la elaboración de este proyecto de presupuesto para el próximo año, este es el momento. Yo estoy seguro que sacaríamos conclusiones muy importantes de la pregunta o del debate que se pueda ejercer en este instante. Adelante. Bueno, efectivamente le agradezco a la licenciada Roxana Rodríguez, en primer lugar por la invitación que hizo el 7 de septiembre, auspiciado por la Embajada Americana a través de la sede de la AID, que socializó algunas cifras y que de esa base, de esas cifras, creo que podríamos tomar algunas conclusiones y recomendaciones puntuales que se le hicieron. En este momento yo le hago una pregunta bien concreta y voy a apreciar si producción pone la gráfica del Banco Central, cuáles son las expectativas de crecimiento económico que se va a dar este año y el próximo año. En primer lugar, las cifras que tiene la Secretaría de Finanzas no son realistas. Plantea un decrecimiento económico en el intervalo más bajo que estableció el Banco Central, 7%. Sin embargo, la cifra del índice mensual de la actividad económica nos refleja un 10% de decrecimiento en consonancia con lo que establecen los organismos financieros internacionales. Pero es más grave aún, ya la estimación del presupuesto que tiene el gobierno central y el crecimiento económico a junio del 2020. Habla de un decrecimiento de 13.4%, y la cifra que se compartió el 7 de septiembre establece una reducción de la presión tributaria, que es el total de la recaudación tributaria, entre el Producto Interno Bruto. Eso nos implica que va a reducirse del 17% al 13%. Por lo tanto, se han sobreestimado los ingresos tributarios con la cifra que se compartió, que son 115.611. Si al 2020 teníamos 109.000 y solo se han recordado 86.000, tenemos 23.000 millones menos. Entonces, la sugerencia es cómo pueden revisar esa proyección para que sea más realista y darle más credibilidad, más legitimidad a ese presupuesto. La segunda pregunta que le hago a la viceministra es, ¿por qué se le está destinando a seguridad y defensa 743 millones de lempiras en el presupuesto del 2021 y apenas 728 a la Secretaría de Salud, que debería ser la prioridad? Más. Es 3% más. Pero entonces miro yo aquí que la narrativa le contradice a la viceministra. No es realista tener esa recaudación tributaria porque va a ser mucho menor. Yo estimo 90.000 millones en total. Es decir, que el resto se tiene que financiar con débito pública y no le busque otra explicación. Tiene que endeudarse a través del Banco Central porque es el prestamista de última instancia. Por lo tanto, yo le hago la reflexión, ¿por qué destinar recursos a defensa y seguridad si no tenemos la amenaza de ningún país vecino o de una guerra? La amenaza es más bien la enfermedad, la ignorancia y la pobreza del país. Entonces, educación no se le está dando ningún ajuste considerable. Por lo tanto, yo sugiero de nuevo, como lo dije el 7 de septiembre, que esos recursos de 743 millones en seguridad y defensa le destine al sector de salud por ese rebrote que podemos tener del COVID-19 que se tiene que enfrentar eventualmente.
Por lo tanto, y con esto le resumo, considero que se tienen que revisar estas estadísticas porque las cifras que tenemos publicadas oficialmente por el Banco Central nos dan un decrecimiento del PIB de 13.4 negativo y el índice mensual de actividad económica es del 10%. Por lo tanto, estoy de acuerdo con don Federico Álvarez que esa cifra de 5% de crecimiento es irreal, es casi como ciencia ficción. Apenas vamos a tener un decrecimiento menor del 3%, porque no somos un país desarrollado. Además, nuestra estructura productiva de exportación va a quedar debilitada después de esta cuarentena, sobre todo el sector de servicios, el sector de transporte, el sector de turismo, que están solo más afectados y más del 70% de la pequeña y mediana empresa que está realmente muy dañado y donde requiere recursos frescos para financiar y reactivar realistamente la economía para el próximo año. Muchas gracias, doctor Araki. También muchas gracias a la viceministra que llama y responde a algunos disensos sobre el proyecto de presupuesto. Yo creo que así se debe debatir el presupuesto. Así se debe debatir el presupuesto para sacar las mejores conclusiones del presupuesto que debemos aprobar para el próximo año en las condiciones que esté el país. Adelante, subsecretaria Roxana Rodríguez. Gracias, doctor Araque, por sus valoraciones y, en efecto, con el mismo ejercicio que realizamos hace unos días, con toda la apertura y con la experiencia que ustedes pues tuvieron en el desempeño de sus funciones en gobiernos anteriores, tomamos a bien cada una de las observaciones que ustedes fueron emitidas por los distintos actores que participaron en esa reunión. Quisiera manifestarle y reiterarle que este presupuesto es un presupuesto responsable y basado en datos y variables macroeconómicas, actualizadas y basadas en el programa monetario del mes de julio. No, Renato, no quisiera entrar en debate de números porque al final, como bien decían ellos, pues tienen que hacer algunas revisiones. Y que en aras de la transparencia fiscal y presupuestaria que ha caracterizado al gobierno de Honduras en estos últimos 6 años, ya toda la información del presupuesto se encuentra en la página web de CEFIN y ustedes pueden encontrar los 12 documentos que respaldan el presupuesto general de la República, con cada uno de las variables macroeconómicas y los análisis que se hicieron. Ahora bien, como en la participación anterior, los presupuestos que crecen para el presupuesto del 2021 son los presupuestos de salud y educación. Hay proyectos de seguridad, claro, porque es un eje principal. Tenemos que generar seguridad a la ciudadanía. Pero recordemos que las asignaciones presupuestarias en las que incrementa el presupuesto de la Secretaría de Salud va orientado a inversión y también a la nueva contratación de personal, porque tenemos ampliación en la red primaria de primer nivel para la atención de los ciudadanos. Ampliación recientemente, por ejemplo, inauguramos el Policlínico de Ciguatepeque y vamos a seguir en proceso de inversiones que se han venido realizando en los últimos años y que hoy son una realidad. Entonces, el incremento del presupuesto de la Secretaría de Salud va orientado tanto en infraestructura, por la creación de nuevas instalaciones, así como el fortalecimiento para el personal asistencial, donde incrementamos el beneficio. A su vez también estamos generando certidumbre con las asignaciones para la compra de medicamentos, de equipo de bioseguridad, el servicio especialmente también para los enfermos que padecen de hemodiálisis, entre otras asignaciones que vienen a fortalecer la capacidad de atención, ¿verdad? Entonces, nosotros, y sí quiero ser muy responsable en ese sentido, en manifestar que este presupuesto no fue un ejercicio de un día para otro. Nosotros, que en el mismo información, nosotros generamos un calendario de la formulación presupuestaria donde iniciamos desde el mes de marzo con todas las instituciones de gobierno, igual, y dado el cambio y la incertidumbre dado que teníamos con lo provocado por la pandemia del COVID-19, fue un ejercicio dinámico en el cual, a pesar de las condiciones en las que estábamos, la comunicación era constante con todas las entidades, hasta con los entes recaudadores, con el SAR, con el DARA y con el Banco Central, para hacer un presupuesto responsable, transparente y eficiente para el uso de los caudales públicos. Y quiero hacer uso cuando usted inició su programa, Renato, este es un instrumento de política económica y financiera. Ese es el presupuesto de todos. Y por eso la Secretaría de Finanzas y el Gobierno de Honduras ponen a disposición
el documento. Y tenemos un diálogo abierto. Realmente ese es el anteproyecto del presupuesto. Sigue en los próximos meses, antes de su aprobación, un diálogo abierto. Dicho sea de paso, el día que presentamos el presupuesto ante el Congreso fue una de las principales solicitudes ante el Congreso Nacional, y con mucha apertura el secretario vamos a hacer pues las reuniones que sean necesarias con los sectores para hacer un diálogo abierto, porque ese es el presupuesto de todos, es el presupuesto de los hondureños y es el presupuesto de la reactivación económica para los próximos años. Es un punto de partida, Renato, y yo sin eso sí quiero ser responsable, que este fue un ejercicio basado en la realidad que hoy estamos viviendo. Bueno, es lo que plantea la subsecretaria de Finanzas. No sé si el doctor Pino tiene algunas observaciones adicionales, ya en función de lo que dice la viceministra Roxana Rodríguez. Adelante, doctor. Al igual que Edwin, Renato, yo quiero agradecer a la Secretaría de Finanzas y a la ingeniera Rodríguez, que en ausencia por enfermedad del ministro Midense, fueron muy gentiles en invitarnos a una presentación del marco macrofiscal con algunos de los datos relacionados con el presupuesto 2021. En este caso, lo que yo quisiera ver, y a ver si me pueden auxiliar, Renato, con la gráfica de inversión pública, porque, como decía Ricardo, la inversión pública es sumamente importante en el crecimiento económico y principalmente en el caso de la reactivación. Y señalábamos nosotros que la información que recibimos es que el monto total de la inversión pública fue, no, este es el financiamiento, unas atrás, por favor, donde se establece cómo está dividida la inversión pública. Exactamente, esta es la gráfica. Si ustedes se fijan, aparece infraestructura productiva 12.053, infraestructura social 9.143 y subsector energía 774 millones. Y abajo aparece modernización del Estado, 1.500 millones. La siguiente gráfica, por favor, que es exactamente la siguiente. Miren, aquí es donde realmente uno encuentra sumamente problemático la planificación de la inversión pública. Las carreteras tienen 4.500 millones. Primero, lo que señalaba Ricardo, de la inversión pública del año anterior, al programado para el 2020, a la inversión pública del 2021, solo hay una diferencia de alrededor de 2.000 millones. Eso no va a ser suficiente para impulsar la actividad económica. ¿Y saben por qué? Porque esta pandemia es tan profunda que la inversión tanto privada, nacional como extranjera, va a esperar en algún momento algún tipo de reactivación de parte de los estados. Esto está sucediendo en la misma. Por favor, déjenme la gráfica porque solo quería mencionarles algo ahí. Miren, esto es lo que señalaba Edwin. Ustedes miran protección social con 5.608 millones. Primero, al igual que en otros conceptos, ahora se ha introducido a inversión pública, inversión social. ¿Y qué es inversión social? Esos 5.000, programa bono, parte del programa bono Vida Mejor, tasa de seguridad y otros tipos de gastos. Esto no es la inversión que nosotros estamos hablando, que aparece como inversión real. Y cuando ustedes miran los diferentes niveles de inversión, se dan cuenta que salud, con 721 millones, realmente de 24.000 millones, es un porcentaje bien bajo. Entonces, el discurso no va acompañado con los recursos. Por eso es que el presupuesto es tan importante. Y fíjense que este presupuesto de carreteras está ahí, en una de las gráficas más adelante que muestran, con excepción de 4 proyectos, casi todos son continuación de los proyectos anteriores. Entonces, nuevos proyectos para carreteras únicamente son 4. Entonces, el punto que estamos haciendo es que difícilmente el país
con un presupuesto de esta naturaleza, aun cuando entendemos la preocupación que existe y que Renato lo ha manifestado claramente, se puede dar desde el punto de vista de un presupuesto público como el que está siendo planteado. Y a la ingeniera Rodríguez, la única pregunta que, bueno, lo hice como observación la vez pasada, es que cuando se habla de transparencia, nosotros por años hemos venido insistiendo que los fideicomisos públicos se prestan para opacidad, realmente. La tasa de seguridad, entre casi 2.500 millones o más, dependiendo del año, para el programa de vida mejor. Y el año pasado se programaron 18.000 millones de lempiras en fideicomisos. Yo le diría a la viceministra que la Secretaría de Hacienda debería de hacer una lucha muy fuerte por eliminar esos fideicomisos, porque no hay ninguna razón para que esa cantidad enorme de dinero no esté incorporada en el presupuesto nacional de la República, como lo está el resto de los recursos. Ingeniera Roxana Rodríguez, subsecretaria de Finanzas. Muchas gracias, doctor Hugo Noé. Yo quisiera manifestarle en relación al tema de los fideicomisos. Los fideicomisos sí están incorporados en el presupuesto general de la República. Dicho sea de paso, en las normas de ejecución presupuestaria hay un capítulo para el tema de los fideicomisos, así que podemos platicar más ampliamente cuando se guste sobre el plan de transparencia y finanzas públicas que hemos implementado en los últimos años para tener un marcaje y visualización de todas las obras y los beneficios que tienen el uso de los fideicomisos y los recursos que se captan a través de este mecanismo. Renato, yo quiero agradecer la oportunidad que me dio de poder participar y de poder escuchar a sus panelistas. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a generar sinergias para superar esta crisis. Este presupuesto es de todos, reitero, ¿verdad? Y debemos de trabajar de una mejor forma para Honduras. Hoy más que nunca necesitamos hacer esas sinergias, conversar, tener más empatía, generar menos enfrentamientos. Y lo que necesitamos es formas distintas de hacer las cosas, y lo estamos haciendo, Renato, y estamos focalizados en el presupuesto 2021 para eso, fortalecimiento especialmente en las institucionalidades como la Secretaría de Salud, ¿verdad?, que es donde necesitamos los recursos en este momento, y que podamos trabajar en la misma dirección para el bienestar del pueblo hondureño, para que el pueblo hondureño tenga el crecimiento económico, podamos generar empleos para el bienestar de todos. Yo quiero agradecerles a todos y manifestarles la apertura que tenemos desde el gobierno de Honduras y la Secretaría de Finanzas a que sigamos conversando ampliamente sobre el presupuesto general de la República y reiterar, ¿verdad?, que este es un presupuesto orientado a la reactivación económica y social para el bienestar de todos. Gracias, Renato, por la presentación. Solo le quiero decir antes que corte, sé que ya usted seguramente tiene algo adicional en su agenda, que muchas gracias, y que lo que usted hizo esta mañana es lo que anhelamos de todos los funcionarios públicos, debatir sin temor. Mire, lo decíamos al comienzo, el hundimiento del gobierno de aquí al 22, 27 de enero del 2022 es el hundimiento de todos. Entonces, partiendo de esa premisa, yo quiero que en estos últimos meses de gobierno las cosas mejoren para Honduras, porque sé que es mejoría para todos nosotros. Y hoy usted ha dado un buen ejemplo de tolerancia, de inclusión, de democracia al llamarnos y hacer un debate de pocos minutos con estos economistas que tienen experiencia, que han sido secretarios de finanzas, expresidentes del Banco Central de Honduras. Así que muy bien, subsecretaria. Esto que usted ha hecho lo debería aprender el presidente, el ministro de la presidencia, el señor Lisandro Rosales, el presidente del Banco Central, porque han asumido una conducta en los últimos tiempos de huir y creer que cualquier disenso es una crítica malsana. Así que muchas gracias y manténgase así, porque ese tipo de comportamientos profesionales, de conductas,
de concepto de lo que es la democracia es lo que necesitamos en el país. Muchas gracias, subsecretaria de Finanzas Roxana Rodríguez. Voy a ir a una pausa comercial y veo que tenemos algunas gráficas, por ejemplo, la que estaba pidiendo usted no pasó, la vamos a volver a repetir. El doctor Pino pedía una gráfica de las 4 carreteras que están contempladas para el nuevo presupuesto, y estoy seguro que muchos dijimos cuáles son. El doctor Pino dijo, no son nuevas, dice, es continuidad de las que ya se estaban construyendo. Pero es información muy importante que vamos a seguir debatiendo. No dio tiempo para su pregunta a la subsecretaria, pero bueno, llamó y eso es un indicio muy importante de tolerancia. La pausa y volvemos. Bueno, usted ha podido escuchar a la subsecretaria Roxana Rodríguez. Ella tiene la certidumbre que todo lo que proyecta ese presupuesto para el 2021 está sustentado. Eso quiere decir que el país debería seguir en el debate, un debate honesto, serio, inclusivo, para que si hay algunos errores de parte del gobierno en la elaboración de este presupuesto en función de las condiciones del país, sean corregidos. De eso se trata el debate. Correcto. De eso se trata el debate. No hay otra intención más que eso, licenciado Matamoros. Completamente de acuerdo, ¿no? En línea de todo lo que hemos estado conversando, si bien es cierto el presupuesto es el instrumento más importante para el desarrollo económico de un país, en este momento el presupuesto es el instrumento más importante para la reactivación económica. Y eso nos interesa a todos, le interesa al sector privado, le interesa a la sociedad civil, le interesa al gobierno. Y por lo tanto, nosotros apelamos a que hay margen todavía para la concertación, para los consensos en los cuales se puede reorientar, insistimos con este tema y creo que hay un acuerdo aquí en el tema de los montos de inversión pública y lo clave que son para incentivar la reactivación económica. Hay un margen todavía en el cual se podrían revisar muchos de los renglones, aún a nivel de todo el sector público no financiero, para poder, insistimos, reorientar e incentivar renglones de la inversión para la inversión pública. Muchas gracias, doctor Ricardo Matamoros. Esta era una de las gráficas que usted más resaltaba en el momento que conversaba con la subsecretaria de Finanzas, doctor Edwin Araque. Sí, en efecto, este es lo más realista porque es una publicación reciente del Banco Central de Honduras. Esta gráfica sí que más que elocuente. Fíjense ustedes el decrecimiento que tenemos de la economía. En base al índice mensual de actividad económica, hablan de 10% en términos reales, el decrecimiento. Y al final, el PIB trimestral está alrededor del 12.4%, es decir, un decrecimiento económico. Esto da respuesta a la inquietud que tiene don Federico Álvarez. ¿De dónde va a sacar ese crecimiento del 5%? No es realista. Por lo tanto, si tiene sobreestimado esa cifra de crecimiento del 5%, eso va a boicotear la recaudación fiscal porque no va a ser realista. La capacidad del sector productivo va a ser bien baja porque no hay espacio para pagar más impuestos por la parálisis que tuvo estos 6 meses el sector productivo. Por lo tanto, yo estimo por experiencia que la segunda revisión o la tercera revisión que haga el programa monetario del Banco Central con el Fondo Monetario va a poner una cifra más próxima a esta que está ahorita en pantalla. Sí. Estamos hablando de 12.4% de decrecimiento económico, por lo tanto, tener una cifra de crecimiento para el 2021 arriba del 5% no es realista, eso es pura narrativa, eso es ciencia ficción. Así es que es más conveniente continuar con el diálogo, es más conveniente atender los sectores sociales, civiles, para lograr este pacto fiscal que es bien importante porque le da legitimidad. Y lo otro es que da respuesta a dónde está el dinero. Si hay comportamiento, si hay participación ciudadana, no va a haber ninguna duda de esta opacidad que habla el doctor Hugo Pino. Ahorita tenemos mucha incertidumbre, hay desconfianza por la ejecutoria que tenemos del gasto. No ha habido una reformulación del presupuesto del 2020, que es urgente, importante hacerlo,
en base a la liquidación que se va a hacer a finales de este año para tener un presupuesto para el 2021 más realista y más en consonancia con la realidad. Es decir, ser coherente con lo que se ha expuesto y lo que se va a hacer. Por lo tanto, es decisivo la participación ciudadana, lograr este pacto fiscal para fortalecer la democracia y también darle más legitimidad a la ejecutoria del gobierno central en este periodo. Me dice el ingeniero Silvio Larios Bones que una de las cosas malas que veo que es sumamente recurrente en lo de la ejecución del presupuesto es que persiste una pésima o ausente planificación de obras en infraestructura. Por tanto, estas son enfocadas en proyectos que no son de mayor impacto en el desarrollo humano, social y económico. Por otro lado, si tenemos procesos muy débiles o caprichosos de precalificación y de contratación, se seguirá contratando a empresas de una pequeña élite en perjuicio de la gran mayoría. Adicionalmente, la contratación descontrolada de ONGs de dudosos orígenes genera un daño exagerado al fisco y a la inclusión de empresas constructoras que sí pagan impuestos que regresan a la sociedad de una manera u otra. Por lo cual concluyo que es importante corregir la manera en que se está ejecutando el mismo. El doctor Pino también tiene unas gráficas muy importantes que las vamos a socializar y comentar conjuntamente aquí con Edwin Araque y Ricardo Matamoros después de la pausa comercial, ya en la recta final de este debate sobre el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo al Poder Legislativo y que tiene que ser debatido no solo a nivel de la sociedad, sino que haya un buen debate ahí en el Congreso, por primera vez, que haya un buen debate ahí en el Congreso de esta herramienta. Me llamó la atención de que lo dijo el presupuesto en función de la infraestructura vial para el 2021, doctor Pino. Aquí ponemos la gráfica que usted le comentaba a la subsecretaria Roxana Rodríguez. Así es, Renato. Si usted se fija, en esta gráfica están todos los proyectos carreteros que se van a ejecutar en el 2021. Si mira en la parte superior derecha de la gráfica, se va a dar cuenta que lo que son de color morado son los nuevos, los son de color verde son los que se van a continuar, ejecutando. Entonces, cuando usted mira los cuadritos alrededor del mapa de Honduras, se da cuenta que solo hay 4 nuevos cuadritos realmente, lo cual significa que solo va a haber, la mayor parte de este presupuesto es completación de carreteras, o sea, lo que ya venía programado en el presupuesto anterior y que se van a completar ahora. Pero nuevos proyectos de infraestructura carretera solo aparecen 4 y con cantidades realmente que no va a ser un impulso fuerte para la actividad económica. Y otro elemento que quería solo permítame, doctor, solo permítame, sí, porque este tema le interesa a mucha gente, esto de las carreteras. Seguramente mucha gente tiene las expectativas para el próximo año de si van a terminar la carretera en tal lugar, si la van a comenzar. Los nuevos es el morado. Vamos a ver, construcción y pavimentación de bulevar a 4 carriles y calle de acceso en la ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, monto de inversión 21.0 millones de lempiras. Nuevos para el próximo año en el presupuesto. Construcción y pavimentación a 4 carriles de bulevar Enrique Huedle, bulevar Chorotega y construcción y pavimentación de tramo de conexión a 2 carriles entre bulevar Chorotega y Enrique Huedle, secciones, un monto de inversión 47.8 millones de lempiras. Nuevo para el próximo año, construcción de 4 carriles del bulevar de Comayagua hacia desvío de Ajuterique, monto de inversión 37.6 millones, 1, 2, 3, y no miro otra, doctor. No, sí, ahí para de contar. No miro otra. Y finalizan la rehabilitación vial del corredor de Occidente, la entrada a Copán Ruinas, el Florido y la entrada a Santa Rosa de Copán, monto 39.5 millones de lempiras, esa sí se va a concluir. El mantenimiento corredor Lenca, etapas 1, 2 y 3, monto 35.2 millones.
la construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Valladolid, La Virtud, Mapulaca, monto de inversión 100.3 millones de lempiras, es una de las inversiones en infraestructura más fuertes. Vía de San Antonio, Huascorán, secciones 1, monto de inversión 289.3 millones de lempiras. Vía de San Antonio, Huascorán, secciones 1, monto de inversión 289.3 millones de lempiras. Libramiento Anillo Periférico, CA5 Sur, monto de inversión 252 millones. Bueno, habrá tiempo para seguir debatiendo todo lo que se proyecta en el presupuesto en infraestructura más adelante. Adelante, doctor Pino. Sí, Renato, bueno, ese era uno de los puntos. Difícilmente se puede lograr una reactivación, digamos, económica fuerte con un nivel de inversión que es prácticamente similar al del año pasado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la contribución realmente del gobierno? Y ahí es donde entra la parte complementaria que hemos estado estableciendo, que para proyectos productivos, tanto a nivel de infraestructura como de los sectores productivos, se requiere o bien sea el uso de las reservas internacionales o bien sea un crédito interno. Si lo están utilizando realmente la mayor parte de los países, si no implica riesgo cambiario porque no es en dólares y no es con la banca privada, que generalmente los plazos son más cortos y las tasas de interés más altas, entonces, ¿por qué no utilizar realmente este recurso? Yo lo que miro, Renato, es que aquí hay como dos camisas de fuerza que está siguiendo el gobierno. Una, la ley de responsabilidad fiscal, que fue aprobada en un momento en donde había un gran déficit fiscal como 2012 y 2013, precisamente cuando Juan Orlando era el presidente del Congreso, y también el acuerdo con el fondo. Y mire que quiero señalarle sobre esto, Renato, para finalizar, lo que está señalando realmente esta gráfica en la parte derecha, 2020-2024, porque esto es un mensaje para el gobierno nuevo. Dice, estabilización del déficit fiscal se deberá cumplir con la regla de déficit fiscal no mayor del 1% a partir del 2022. A partir de que entra el nuevo gobierno, entonces queda otra vez en función de la regla fiscal del 1% de déficit. Y mire lo que dice posteriormente. Se lo digo esto, Renato, para que lo recuerde en el 2022. Medidas fiscales. Se requerirá tomar medidas fiscales para la recuperación de los ingresos y la contención del gasto. Esto lo que significa, en pocas palabras, es realmente un ajuste fiscal que realmente le tocará hacer al gobierno entrante, pero que viene de todo este proceso de endeudamiento. ¿Por qué no hay espacio fiscal actualmente? Porque la deuda se aumentó de 3.000 millones de dólares en el 2008 a 12.000 millones de dólares a finales del 2019 y a 15.000 millones a finales del 2021. Entonces, alguien tiene que ser responsable de este proceso de endeudamiento y lo habíamos señalado en años anteriores. Lo que nosotros mirábamos en el argot futbolero era que estaban empujando la pelota para adelante. Y aquí ya a nivel de una Secretaría de Estado, y como dice la viceministra, en forma responsable, dice, mire, todo este proceso de endeudamiento que se ha venido dando, prepárese el nuevo gobierno porque va a tener que tomar medidas fiscales y no van a ser medidas suaves, sino que van a ser medidas fuertes. Bueno, han habido muchas revelaciones importantísimas, pero la verdad que debemos admitir, esta es la noticia fuerte del debate. Se nos está ya proyectando que para el 2022 el nuevo gobierno va a requerir de medidas fiscales para la recuperación de los ingresos y la contención del gasto. Mire qué cosas, doctor Araque. Mire, para mí que esta es la noticia fuerte e impactante.
Esta es información oficial. Claro. Esta que estamos divulgando es información oficial emanada de Finanzas. Es la presentación oficial de la Secretaría de Finanzas. Esto es, Renato, una verdadera bomba fiscal para el próximo gobierno. La pregunta es, ¿por qué no la hacen a partir de este momento? Hagan inversión productiva, hagan inversión pública. 12.000 millones es marginal. Por lo menos se requiere para reactivar la economía y que el gobierno central contribuya al crecimiento económico, por lo menos 40.000 millones de inversión pública, especialmente en la infraestructura de carreteras, que es generadora de empleo masivo. Y lo otro, complementarlo con la política monetaria de crear ese fondo de fideicomiso para financiar la micro, pequeña empresa, la gran empresa y sobre todo no poner más impuestos porque eso es dañino para la economía. Y finalmente, Renato, están mencionando un 5% de devaluación. Eso es nocivo para la economía. Vuelvo a insistir que hay espacio para la estabilidad del tipo de cambio con ese nivel de reservas monetarias que tenemos, que representan 8 meses de importación. Pero aquí nos están anunciando... Están anunciando... hasta ajustes impositivos para el 2022. Y es irracional. Todavía para el 2022 la economía no se ha recuperado. Exacto. No vamos a llegar ni siquiera al 2% que se inventa en términos reales. Por lo tanto, como dice el doctor Hugo de Pino con esa metáfora, quieren jugar con balón adelantado, pero ellos no quieren hacer nada en este momento. Claro. Entonces es cuestión de responsabilidad. Aquí está la ética y la coherencia de los funcionarios, su liderazgo. Apreciamos realmente que sea esta apertura del diálogo, correcto, pero que sea efectivo. O sea, nuestras recomendaciones son puntuales, pensando en el bienestar de la población, pensando en la paz social. Porque si no tenemos en este momento este pacto fiscal que es requerido, que lo han anunciado otros partidos, por ejemplo, Libre, el 18 de marzo planteó medidas de política económica concretas. Don Luis Zelaya, el Partido Liberal, también medidas bien concretas. Así es que queremos la apertura del gobierno para lograr este espacio de diálogo en la parte fiscal y lograr la concertación en todo el país para fortalecer la democracia. No queremos más dudas, no queremos esa incertidumbre que están poniendo con el proceso electoral, porque eso es dañino para la paz del país. Comentario final, licenciado don Ricardo Matamoros. Sí, claro. Miren, este es el reflejo de falta de concertación. Esta es una salida fácil, consideramos nosotros. No tiene por qué ser así, no es obligatorio. Si reajustamos e iniciamos un proceso, esto es planificación de corto plazo. Si nos reunimos los principales sectores sociales, económicos, sector público, privado del país y concertamos una estrategia de mediano plazo en la cual, como decía don Edwin, en realidad los efectos de la crisis no van a verse solventados en 2022. O sea, la proyección es que esto va a tener por lo menos 5 años en efecto. Eso significa que deberíamos de sentarnos toda la sociedad hondureña y planificar la estrategia, ¿sí?, de mediano y largo plazo para poder salir. Esto será contraproducente para no es solamente para el siguiente gobierno, sino para la economía en general. Aquí hay que pensar por lo menos en 3 puntos importantes. Uno, algo que hemos venido diciendo desde la universidad desde hace meses, es la necesidad de presentarnos toda la sociedad hondureña delante de los organismos, principales organismos internacionales, y es necesario, es urgente buscar una renegociación de la deuda, porque los costos por servicio de la deuda ya eran altos y van a seguir siendo altos para los siguientes años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, miramos unos datos al inicio del programa. Estamos hablando, se está proyectando endeudamiento alrededor de 55.000 millones, más de 22.000 millones para emisión de deuda. Esa emisión de deuda como Universidad Nacional, y creo que aquí con los compañeros del panel concordamos, esa deuda no debería de ser con el sector financiero privado, sino que debería de ser mediante mecanismos no convencionales. Estamos en situaciones y estamos en circunstancias no convencionales y deberían de buscarse condiciones concesionales. Y cuando hablamos de deuda de largo plazo, también en términos concesionales, deberíamos de evitar pensar en la colocación de bonos soberanos, porque las situaciones del mercado internacional en este momento no son las propicias ni las más adecuadas. Tenemos que tener cuidado que el endeudamiento para financiar el presupuesto del 2021 no vaya a ser entonces otra bomba de tiempo para el siguiente gobierno. Pero mire usted,
lo que ya se proyecta. La verdad que me deja preocupado el impacto de la emergencia 2020-2021. El impacto del COVID, el impacto de la emergencia sanitaria afectará el desempeño macro y por ende las finanzas públicas al impacto directamente sobre la generación de ingresos. Se hace una cláusula de excepción, autoriza un déficit del sector público no financiero. Del sector público no financiero mayor al 1% en un periodo de 2 años, 2020-2021. Cambio de fuerza. Y luego 2022-2024 lo que nos proyectan, estabilización del déficit fiscal. Se deberá cumplir con la regla del déficit fiscal no mayor a un 1% del PIB y aquí nos rematan. Se requerirá tomar medidas fiscales para la recuperación de los ingresos y la contención del gasto. Bueno, tienen razón ustedes, tienen razón. Es que deben comenzar ya para evitar eso o para mitigar el impacto de eso en el 2022. Exacto. ¿Qué es eso? Gasto, 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 me descontrolo y que los otros que vienen arreglen el asunto. Y al final, ¿quién lo arregla todo? No es la población. El pueblo hondureño es el que agarra más esta crisis. Pausa comercial, la última. Doctor Pino, muchas gracias. De nuevo, muy gentil por aceptar nuestras invitaciones para debatir esta temática. La orden, Renato. Que esté bien. Saludos Igual a los para. colegas. Muchas gracias. Igual al doctor Edwin Araque. Gracias, doctor. Y al doctor Ricardo Matamoros. Muchas gracias. También estuvo con nosotros el jefe del Departamento de Economía de la Universidad, Henry Rodríguez. A ustedes muchas gracias. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.